Hola, ¿qué tal, gamers? Tenemos una actualización de Blizzard, realmente una actualización de Blizzard, porque estos son 4 cambios. Ok, pero vamos a verlo acá. Le ponen apetitos crueles, se mezclan con el hambre infernal. Ahora, una cosa es importante, y esto es que es la premisa a lo que va a ser una actualización grande luego, ¿no? Entonces ya el siguiente mes si viene una gran actualización, y casi siempre antes de una gran actualización es muy pequeño lo que hacen, ¿no? Bien, entonces lo primero que nos muestran acá es el pase de batalla, que nos ponen un videito mucho mejor que una imagen, porque el pase anterior nos pusieron una imagen que parecía bueno, y bueno, el que le gustó yo se lo respeto, pero no parece un skin ni lo que vendieron en este pase que pasó, ¿no? Yo veo mi personaje con él y veo que tiene una armadura tal cual como si no tuviera ningún skin puesto, excepto un brillito que le sale. Para mí eso no es ni siquiera un skin, ¿no? Pero habían dado una muy buena el pase anterior y como que bajaron el nivel. En este no es una imagen, tenemos al menos un video que es un poco mejor, porque ahí sí podemos ver. Este es el bárbaro. Ya aquí vemos en el juego, porque parece ser un video del juego, ¿no? O sea, se ve bien. Este sería el mago, la maga, monje, cazador, el nigromante con un movimiento que parece un bárbaro, y por último el vampiro. Aquí sí vemos a ver el nigromante, que bueno, es el que me interesa a mí, porque casi todos los aspectos yo cuando los tengo, si es que lo tengo, será con ese de ahí. Y hablando de pase de batalla, les comunico que vamos a hacer 2 sorteos en el canal, mejor dicho, uno en el canal y uno en el clan. En los primeritos días de abril hacemos un directo y ahí hacemos el sorteo en vivo, y vamos a estar sorteando un skin de los que están en la tienda, ¿sabes? Los hijos de Ignario, algo así, de los de 1000 orbes. Vamos a estar sorteando totalmente en directo. Eso es por la parte del canal. Ahora, por la parte del clan, vamos a hacer también un sorteo de 3 pases de batalla y probablemente también de un skin de estos. Estos sorteos, no puedo dejar de decirlo, que son patrocinados por Amarox y Faraón Chao, que son los que tuvieron la iniciativa tanto de apoyar al canal como de apoyar en el clan para incentivar la competitividad y que todo el mundo esté más activo con cierto incentivo, ¿no? A los más destacados. Y ahora, volviendo a lo que estábamos, que es la actualización de Blizzard, evento de tiempo limitado, hambre infernal. Y esto es importante porque es el evento, vamos a darle acá directamente, es el evento que nos da la premisa a la siguiente actualización. Siempre que hay una actualización grande, ya sea de las mascotas, de las torres malditas y demás, siempre tuvimos un evento en el que ciertos días, que en este caso van a ser los días 21, 23 y 27 de marzo, nos van dando como pistas de lo que se viene, ¿ok? Es importante aquí, y que usted recuerde, se lo digo desde ya, pero usted debe recordarlo, que durante este evento, a partir del día 20 hasta el 31 de marzo, veo que el evento es hasta el 31, capaz que el 31 es realmente la fecha de actualización, no me había fijado acá. El 27 es la última pista y el 31 debe ser la actualización. Vamos a ver, por ahí anda, entre el 27 y el 31. Lo que les decía, es importante que durante estos eventos aumentan en 100% la experiencia que obtiene al subir niveles en el pase de batalla. Por lo cual, cuando este pase de batalla termine, usted comienza a acumular bolitas para cuando llegue el día recolecte y obtenga el doble de experiencia. No vaya a guardar bolitas, o sea, marcas de batalla desde este pase para el otro, porque al terminarse un pase las va a perder todas. Hay muchas personas que le ha pasado esto. Ya dentro del mismo pase usted sí puede guardarla durante casi todo el pase y reclamarla si quiere el último día, pero de un pase para el otro no se puede, las pierde. Entonces espera a terminar y comience a guardar estas marcas de batalla. Los eventos que regresan ya los conocemos, evidentemente. Plano fracturado viene siendo del día 8 al día 15 de marzo. Tenemos Conquistador, que es un modo PvP de toma de bases, que va a comenzar también el día 8 junto con el plano fracturado hasta el día 15. Luego el día 15, cuando este termine, comienza Brawl, que es el Battle Royale, hasta el día 22 de marzo. Y cuando se termina empieza la pesadilla superviviente y empieza Callejón de Sangre también, que viene siendo del día 22 al 29 de marzo también. O sea, estos eventos PvP que tenemos una vez al mes, este mes como que los vamos a tener casi todos en diferentes etapas, ¿no? Además tenemos Luna Hambrienta, que ya lo conocemos, Acción Sombría, todos los clanes a cubierta, prácticamente mensualmente tenemos eso. Y llegamos a la actualización de funciones, bien, que aquí, como les decía, no son grandes cambios, se los recalcaba al inicio. Cambios en la pantalla de muerte Heliquari. A veces cuando se muere todo el mundo de la banda, un jefe los mata a todos y nos siguen estando estos botones de revivir y demás. Entonces uno no sabe si ya está todo el mundo muerto, si hay que salirse, si no. Bueno, ya ahora aquí sí te lo dice clarito, la banda ha sido derrotada y sal. Ya no tienes otra opción que salir de ahí. El tiempo de poder cambiarse el peinado, en otras palabras, ya lo cambiaron a diario. Ahora te podías cambiar el peinado una vez a la semana, ahora lo puedes hacer todos los días. Yo le digo, estos cambios los hizo un desarrollador desde la piscina, ahí con la lactosa, hizo 4 cambios. Digo, vamos a subirlo como una actualización, porque realmente son muy pocos. Cambios en el equilibrio de coincidencia de clase en el campo de batalla. Esto
Vamos a ver si funciona, es bueno, porque sí es verdad que la gente se queda mucho en la comunidad, que en un equipo, por ejemplo, hay 6 rangos, 7 rangos, y en el otro equipo todos melee, entonces se crea un desbalance entre rangos y melee. Ahora van como a tomar en cuenta cuántos rangos y cuántos melee hay en cada equipo a la hora de emparejar. Vamos a ver cómo funciona esto. Y ahora no por intentar emparejar los rangos, entonces caigan todas las ballenas en un solo lado. En fin, saben que el emparejamiento es algo que casi nunca ha funcionado bien, o al menos realmente es que es difícil contentar a todos, ¿okay? Es difícil contentar a todos porque es por liga, es por resonancia, son tantos elementos que nunca se va a quedar bien del todo con todo el mundo, y al final es un juego pay to win. Eso no hay forma de arreglarlo. Ya, o sea, siempre va a haber algo disparado en el PvP porque es que es pay to win. Bien, eso creo que lo resume todo, y eso no lo van a arreglar porque eso es el mecanismo que tiene de hacer la plata el juego, ¿no? División de gemas, se ha hablado muchísimo, probablemente de lo que más se ha hablado antes de que salga esta actualización es de esto. Y lo que va a hacer esta funcionalidad es poder dividir esas gemas en rangos anteriores. Ellos nos dicen que lo hacen porque al incluir los bracers habían 6 sockets nuevos. Entonces hay alguien que tenía una gema rango 9, tenga la posibilidad de dividirla en 3 rango 8 y cubrir esos espacios nuevos que le dieron en los bracers, que son 6 espacios nuevos. Básicamente es por eso, o sea, no es una funcionalidad que creo que vayamos a usar mucho ni muy seguido. De hecho, solamente se puede utilizar 3 veces por semana esta división, pero realmente no creo que se utilice mucho más que esto. ¿Quién está constantemente dividiendo gemas? No le veo sentido. Otra mejora que hicieron fue en la búsqueda de clanes, que ahora puedes filtrar los clanes por si tienen torre, si no tienen torre, si tienen torre legendaria. No creo que esto sea relevante. Uno no busca un clan por si tiene torre o no. Realmente, al final esta semana puedes no tener torre, la siguiente semana puedes tener torre. No creo que sea un elemento determinante a la hora de buscar un clan si tiene o no torre. Pero bueno, lo incluyeron ahí, igual que lo incluyeron en las bandas. El objetivo de la banda sí es hacer mazmorras, zonas, farmeos y demás, para que usted elija una banda al menos que se acomode más a tus necesidades. Y por último, un cambio en el inventario de los familiares, que ahora si tiene el inventario lleno, yo no sabía ni que se llenaba porque nunca he llenado el inventario de familiares, pero si lo tiene lleno y compra un familiar o de un contrato, por ejemplo, utiliza un contrato ese familiar, te lo enviarían por correo para que lo reclames luego o cuando tengas espacio en el inventario, ¿no? Y hasta aquí son los cambios, como les dije, no son grandes cambios, pero son cambios previos, sobre todo este evento de tiempo limitado, para dar pie a la actualización que si viene, que debe ser una actualización grande con un contenido nuevo. Esperemos y sea realmente algo bueno. Recuerde que tenemos un sorteo en el canal, se los dejé al inicio, se los voy a estar recordando en los posteriores videos si usted quiere participar. Y gracias, por supuesto, a esos patrocinadores, Amaro y Faro Chao, que tuvieron esta iniciativa, ¿no?, de ayudar e incentivar, ¿no?, a la actividad, y creo que de manera general es positivo para la comunidad y espero que lo tomen así. Y hasta aquí voy a dejar el video, mi gente. Sin contenido, como siempre, les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.